Hola, hola, mi nombre es Amir Rodel desde la India Y yo soy Daniel Herrera, en Colombia. y, y bienvenidos a nuestro podcast de nuevo en 2026. Aquí vas a escuchar nuestras experiencias y opiniones como profesores y aprendientes de español. Nos encanta explorar de todo, desde didácticas para enseñar el español hasta temas de cultura, cine, cocina y por supuesto los chismes. Y si eres profe de idiomas o estás aprendiendo español, este espacio es para ti. Aquí reflexionamos, aprendemos y buscamos nuevas formas de enseñar y disfrutar el español. En el episodio de hoy estamos con nuestro invitado Sergio Delgado, profesor de español para extranjeros desde 2010. Ha trabajado como profe en academias de diferentes países: España, Bosnia, Francia, Suecia, Alemania, y desde 2017 como profe online por su cuenta. Él ha dado clases de español para niveles iniciales y DELE online. Actualmente se dedica en la formación y asesoramiento de negocios de profes de idiomas online y tiene un negocio de inmersiones lingüísticas para estudiantes de español en Almería, España. Y hoy precisamente vamos a hablar sobre la instrucción en línea y el emprendimiento como profesor de español con Sergio. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues muy bien, aquí chupando un poco de sol en Almería, como habéis dicho. Nada, oye, un placer por esto, por haberme invitado a este proyecto tan chulo, de podcasting para Profes Dele. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Y nosotros ya sabemos, para contextualizar este episodio, siempre nos gusta hablar sobre el tema. Y es importante saber que obviamente después de COVID y después de la pandemia ha cambiado mucho nuestro formato, la modalidad de la enseñanza de las lenguas o de la enseñanza en general. Y ahora hablamos más de la instrucción en línea, más de las enseñanzas, metodologías y también clases online, básicamente, ¿no? En diferentes formatos, sincrónico, asincrónico, etcétera. Entonces, Sergio, ¿qué opinas tú? ¿Has estado durante la transición? ¿Tienes una trayectoria muy larga de la enseñanza? ¿Qué opinas tú? ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo es instrucción en línea? ¿Y cómo fue tu trayectoria en este campo? Bueno, yo he sido profesor de español de toda la vida, de academias, de irme a un lugar a otro, de preparar clases, y ya pues antes de la pandemia ya estaba un poco cansado, ya me dieron la coordinación de un centro y dije, bueno, ya veo cómo funciona este negocio y veo que aquí se trabaja demasiado y se cobra poco dinero, ¿no? Y sí que empecé a ver un poquito pues que realmente que eran negocios pues bastante rentables, ¿no? Que pagaban muy bien. Y dije, oye, yo no puedo ganarme la vida por mí mismo de una forma mucho más cómoda sin tener que ir cada día a un centro con algo llamado Internet. Y ahí es cuando empecé a descubrir por aquel entonces, antes de 2017, que habían foros, sobre todo foros, y había grupos de Facebook. En aquel entonces he utilizado muchísimo grupos de Facebook de profesores de idiomas en línea, de profesores de ley online. Y digo, mira, que hay gente como yo que se gana la vida en esto. Hay demanda, hay gente que estudia, existen las herramientas, ¿por qué no sería posible? Y ahí yo di el salto pues hacia finales de 2017, ¿no? Abandoné ya la enseñanza presencial y empecé a dar clases pues 100% online, primero en plataformas, mientras construía mi primera página web, que era clases de español para principiantes, luego salté al DELE, me especialicé en el DELE y después ya dejé, a día de hoy ya he dejado de dar clases online, pero bueno, que la verdad es que el paso no fue tan terrorífico como muchos piensan. Sé que muchos les pilló de sopetón con el COVID, ¿no? Del día a la mañana, pues tuvieron que pasarse al formato online de una manera muy forzosa. Pero yo tuve pues esa flexibilidad, también tenía la experiencia y luego era pues pensar cómo lo que se hacía antes en formato papel o en formato físico se podía traspasar pues a un entorno virtual, en Zoom o lo que sea. Y la verdad es que no había, las dificultades no estuvieron ahí, las dificultades por supuesto estuvieron en la venta, estuvieron en a ver cómo yo llenaba mis clases, ¿no? Y ahí es cuando descubrí pues la verdad fundamental que también cuento en mi libro y es que una cosa es que tú des muy buenas clases y otra cosa es que la clase, por muy buena que sea, se venda sola. Y no es así. La calidad de una clase no asegura la venta, asegura la fidelización, que el alumno repita la clase, pero que hinque por primera vez el diente a una clase no tiene nada que ver con que sea buena, sino que existe un proceso diferente a ese, ajeno, que está en otro compartimento, que se llama vender. Y que los profesores no tenemos ni puñetera idea de cómo se hace esto.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que son dos habilidades muy distintas, ¿no? Lo de vender y lo de enseñar, ¿no? Entonces, muchas veces, especialmente con los creativos o las personas influencers hoy en día, yo creo que es una cuestión muy importante de una cosa es crear el contenido, el Ujú, material de la enseñanza y otra cosa es vender. mm. Creo que son muy difíciles, es difícil. Es muy difícil, pero como profes de español tenemos que jugar varios roles en nuestro papel. Entonces ese también es uno. Tenemos que sabernos vender como la clase, como el producto, donde nos pueden encontrar también, montarnos en redes o el newsletter. Ujú. Em, Sergio, desde tu experiencia, ¿qué habilidades necesita un buen profe de español online, más allá del conocimiento lingüístico del español? Pues ya te he dicho, las ventas. La venta lo es todo. Ventas, posicionamiento online, salir a vender, dar la cara, si quieres crear contenido. Todo lo que no te enseñan como profesor, porque la verdad es que no tienes la necesidad de aprender esto. A ti te contratan pues para dar dentro de todo este mecanismo detrás de todo este profesión o empresa que tiene que ver con dar clases de español, tú te ocupas casi ya del final de la cadena. Antes de la cadena, pues hay una creación de una marca, hay que la gente te vea, hay darte a conocer, explicar al cliente tu producto, hay negociaciones, hay precios, hay tarifas, hay venta y cuando todo eso se hace, ya finalmente es cuando se imparte la clase. Que no digo que la clase no sea fácil de impartir, ni quiero quitar mérito a esto, que yo he estado también durante muchos años, ¿no? Pero sí que es cierto que una cosa que yo me di cuenta cuando era coordinador es que yo era capaz, porque yo también tenía que vender clases allí en la academia, es que yo era capaz de vender clases sin que el alumno conociese al profesor. Es decir, yo al profesor le llenaba la clase sin que el alumno supiese quién era, ¿no? Y claro, ahí te das cuenta de que el alumno no llega al aula por una aroma fantástico que tenga el profesor que le puede oler a miles de kilómetros, sino que hay un proceso de venta, una serie, digamos, de atributos, ¿no? Que tienen que ver con todo esto que te he comentado y que es una habilidad más. Es decir, se desarrolla, se forma, te formas, te la desarrollas, la vas practicando, practicando, primero como si fueses un niño pequeño que está gateando, que no sabe caminar, y poco a poco te vas levantando, vas dando tus primeros pasos y cada vez va más rápido. Y eso es marketing, ventas, posicionamiento online sobre todo y todo lo que supongo que muchos profesores se han dado cuenta cuando empieza con esto, que es lo que le falta. Wow. Sí, ¿Qué por opinas tú, supuesto. Daniel? No, estaba justamente pensando que en esas reuniones en la maestría, cuando aprendimos enseñanza de español como lengua extranjera, yo siempre dije, ¿por qué no hay una materia de cotización, Ah, de sí. financiación, de tener como una tabla con, bueno, cómo yo cobro? Porque pues, claro, yo creo que todos aquí hemos trabajado en academias o en colegios o hemos estado como parte de un sistema, pero también todos nosotros hemos tenido experiencia como profesores individuales. O sea, vendiendo nuestra clase, cotizándola, cuánto será que cobro, cómo es el cobro online, no sé, hay acuerdos de pago, todo eso nunca nos lo enseñan. O sea, tenemos que autodidácticamente aprender o buscar online o entre colegas aprender, Mm. pero estoy de acuerdo con Sergio, yo opino que en los programas que nos instruyen como profesores de español deberían también enseñarnos a financiar, a cobrar y Sí, al marketing, a incluso, vendernos. incluso en la escuela básica, una asignatura de finanzas. Finanzas básicas un oye, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo hacer un presupuesto familiar? ¿Cómo hacerte un esto de ahorros? Oye, diferentes mecanismos de ahorro, cosas tan sencillas, ¿no? Pero bueno, De no es acuerdo. algo importante por lo que se ve en el sistema educativo. Es Yo cierto. creo que ahora que estamos hablando de este tema, también lo que he visto en diferentes países que ya he estado en diferentes sistemas educativos, Mm, que casi todos los sistemas no nos quieren hacer, o sea, no nos quieren hacernos conscientes de la parte financiera. Es como, bueno, al final ustedes están estudiando para trabajar, pero trabajar en el formato capitalístico que ya conocemos o trabajar en una empresa, ¿no? No es mm, independiente al final. Y yo creo que a mucha gente le llega esta idea después de terminar los estudios o después de cansarse de todos los procesos de trabajar mm. en academias, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que todos aquí en este podcast y los profesores que nos están escuchando tienen la misma trayectoria.
porque Mm. nadie empezó a trabajar independientemente directamente. Esto que has comentado, Abril, eso es importantísimo. Y esto es una de las dolencias del L, ¿no? Que parece que todo se termina en academias. O sea, cuando tú terminas la formación, todo se termina en academias, o quizás te haces algún lectorado, o terminas haciendo oposiciones, ¿no? Para ser profesor de español y tal. Y digo que no, que se puede hacer muchas más cosas. Y hay un gran terreno entre ellos que es el mundo online, en el cual pues es como un patio de recreo donde tú puedes jugar, donde puedes crear tu propia marca y donde puedes acceder a un mercado de alumnos que por sus propias razones pues deciden aprender online. No les gustan las clases tradicionales de clase y prefieren hacerlo online. Y ahí están, dispuestos, digamos, a pagarte por tu talento profesional. Exacto, exacto. Pero eso mismo no pasa después, como después de varias etapas de, Claro. de, no sé, de labor en diferentes Mm. institutos. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, para seguir en el mismo hilo de pensamiento, para preguntarte, Sergio, más sobre la instrucción en línea, en tu opinión, ¿hay alguna diferencia, como has estado en los dos formatos, una diferencia muy grande entre el formato online y el formato presencial en cuanto a, no sé, cómo vender las clases, porque ahora mismo estás en el contexto de la inmersión cultural presencialmente, pero Mm. también estás trabajando en línea? Entonces, en tu opinión, ¿cuál será la diferencia? ¿Te refieres solamente a ventas o a la hora de dar clases? Yo creo que los dos nos gustaría escuchar. A la hora, mira, a la hora de dar una clase, yo no veo tanta diferencia. Sí que hay, por supuesto, una limitación de cámara, de gestos, ¿no? Sobre todo, yo que daba muchas clases a niveles iniciales, pues el lenguaje no verbal era algo muy básico para darte a entender, sobre todo juegos de pizarra, no tienes que escribir muchas cosas que ahorita se puede hacer, pasa que es un poquito más lioso. Pero aparte de eso, no hay ningún problema. Muchas veces también dicen que, sobre todo ahora, ya en pleno 2026, ¿eh? Si esto me lo preguntas antes de la pandemia, sí que había problemas técnicos. O sea, Mm. te encontrás estudiantes que no sabían cómo acceder a una sala de Zoom, por ejemplo, y ya ni te digo una cantidad de profesores. Pero creo que esto de los llamados programas de videoconferencia ya es algo que se ha vuelto más habitual en nuestro entorno. Y a partir de ahí, ya te digo, es pensar muchas veces, a ver, si yo antes en clase presencial usaba este material de esta forma e igual incluye algún tipo de manipulación a nivel de tacto, de, digamos, física, ¿cómo puedo convertir esta misma manipulación en un formato online? ¿Qué tipo de herramientas, de aplicaciones hay para que el estudiante, por ejemplo, en un memory pueda levantar la tarjeta? O para que haya un vacío de información, ¿cómo puedo hacer? Ah, mira, que hay un chat secreto, se puede enviar chats secretos por aquí, ¿no? Es decir, que muchas veces ya existen estas posibilidades y si tú eras consciente antes como profesor de aula cómo se daba clases presencialmente, entendías cómo esa actividad se desarrollaba en el mundo físico, simplemente es pensar ahora cómo se puede desarrollar, cómo se puede, el alumno puede utilizarla, puede usar este idioma en un plano virtual gracias a un montón de aplicaciones que tenemos que son gratuitas. Así que en un principio no hay tanto. Yo también te digo aquí, Ambrit, que yo vengo, las clases que he dado han sido principalmente one-to-one, presenciales. Mm. Me imagino que cuando eres grupales tienes más problemillas a la hora de verla, ¿vale? Yo en eso no tengo experiencia. Y luego a la hora de la venta es absolutamente la misma idea, lo que pasa que en lugar de quizá de salir tanto a la calle y buscar clientes, ¿no? O enganchar carteles que enganchaba antes, por ejemplo, pues bueno, aquí se utiliza un poquito más pues las redes sociales, la publicidad online, pero bueno, también puedes hacer llamadas telefónicas. En el fondo es absolutamente lo mismo. Pasa que el medio cambia, pero es la misma idea. Claro. Em, bueno, yo sé que no tienes experiencia en grupos, pero Mm. Ambrit, de pronto desde tu experiencia también, ¿cómo es la clase online con la atención y la participación? Porque es que presencial uno tiene la ventaja del lenguaje corporal, no poderse mover en el Mm. salón, poder apuntar y poder ver a todos y poder ver de pronto quién se está distrayendo, quién está como de pronto más atento para ayudar. Ah. Em, ¿Tú lo ves igual, Ambrit, o crees que es diferente la clase presencial y una clase online con muchos estudiantes? Y Sergio, ¿qué opinas? El tema bueno, quién participa después, quién de pronto está distraído, las cámaras, eso es un reto, es igual, es diferente. Yo creo que hay muchísimas opiniones y cada profesor tiene una experiencia muy distinta, pero yo afortunadamente o desafortunadamente, no sé, pero empecé mi trayectoria de enseñanza
en línea, más o Mm, menos, porque cuando empecé a enseñar, después de 3 o 4 meses empezó la pandemia, entonces ya tenía que modificar toda o sea, yo tengo mi profesión basado aquí en mi portátil y todo lo que hago es en línea principalmente. Y recientemente empecé a enseñar presencialmente en una universidad. Entonces tuve que cambiar mi mentalidad de en línea a presencial que a mí o sea, para mí fue muy difícil. Tuve que como tomar como un mes o más de un mes en solo el proceso de adaptación. ¿Por qué? Porque conozco muchísimas herramientas, lo que dijo Sergio en su momento, para, es como crear el mismo entorno y el ambiente en línea que ajá. uno hace presencialmente, pero se me olvidó totalmente de la presencialidad porque estaba enseñando en línea por 4 o 5 años, ¿no? Qué curioso esto, qué curioso, ¿no? Es decir, hiciste Eh, tú el camino inverso a esto. Y a nivel de... ¿Estás como muy rígido o algo a la hora de dar la clase? ¿Sabes? Me refiero porque normalmente pues esto como es una webcam así estrechita no mueve mucho, ¿no? En cambio una clase presencial te vas moviendo, vas haciendo ajá. monitorización de grupos, ¿no? ¿Notaste algo como que estaba muy rígido o te movías cómodamente por la clase? Yo creo que puedo hacer, o sea, la forma es diferente de moverme dentro de Mm, una clase en línea y presencial, obviamente. Por ejemplo, cuando volví a las clases presenciales, me di cuenta del espacio, que puedo usar todo el espacio claro, de la claro. clase y empecé a aprovechar y mover toda la energía dentro de la clase y Exacto. levantar a los estudiantes, bla, bla, bla. Fue un éxito. Eso son cosas que yo también sé. Pero sí, a mí me pasa lo contrario. Estoy ya tan acostumbrado a jugar online que esas cosas ya se me han olvidado. Pero sí que es cierto, ¿no? Que hacías ahí grupitos, se movían, incluso. Ajá. Yo incluso era más payaso, ¿no? A la hora de hacer gestos. Aquí estoy un poco más cohibido porque no tengo tanto espacio, ¿no? Pero sí que es cierto que son cositas que de lenguaje no verbal que se pierden bastante. Bastante. Pero lo podemos hacer de alguna forma. Por ejemplo, ahora, después de la formación en la maestría también habíamos aprendido mucho cómo usar Moodle, cómo usar Mm, diferentes herramientas en línea. mm, Entonces podemos usar GIFs. claro, Yo claro. personalmente uso Reels para un rompehielo o uso videos cortos para empezar la clase, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay muchas formas, breakout rooms dentro de Zoom, para crear Mm, microambientes para los estudiantes grupales. Una dificultad que sí estoy observando ahora después de la introducción de inteligencia artificial es que si los estudiantes todo el tiempo están perdidos o están usando inteligencia artificial, que obviamente no es muy ¿sabes? No es bueno para ellos y no funciona contra el proceso ah, de aprendizaje. Pero obviamente ahora yo sé, por ejemplo, dónde lo pueden usar, cómo lo pueden usar y dirigir esta energía a otro proceso. Por ejemplo, si están aprendiendo verbos, vamos a decir, ajá. entonces les envío ya un PDF con ilustraciones de verbos en vez de ellos buscar traducciones de verbos en ChatGPT. Entonces, Vale. ahora solo tienen un enfoque que es ir al PDF, Ajá. abrirlo, ver el significado desde las ilustraciones, ir al documento de Google y colaborar entre todos y crear frases y no sé qué, una actividad similar. Qué bueno, Otra, oye. sí, y otra diferencia es que tengo que llamar con los nombres a todos. Por ejemplo, Andrés, cuéntame qué pasó, esto, María, qué pasó, porque si no, no, nadie va a hablar. Y aparte aquí también te ponen el nombre debajo y quizá te lo sabes, pero yo me acuerdo los primeros días que te tienes que aprender los nombres, ¿no? Y normalmente yo me acuerdo que me los aprendía por posición en el aula. Y claro, el día Sí, siguiente igual se te movían y ya era como, Dios mío, aquí es mucho más fácil. Te acuerdas ya del nombre. eso sí, eso totalmente. Pasó un semestre y no me acuerdo todos los nombres Ah, de estudiantes de la claro. universidad. No, imposible. Esa es otra ¿Y ventaja qué de la tal tu modalidad. experiencia, Daniel? Porque has enseñado también en grupos, ¿no? Sí, yo empecé como unos 2, 3 años de experiencia totalmente presencial en aulas, con tablero y el espacio y, como dice Sergio, como muy payaso en ese sentido, Mm, pero en el sentido de usar el espacio, el movimiento, los gestos. No, pues yo creo que todos lo usamos, pero el pasado, ¿no? El futuro muchos, uno solo, no sé, como que eso es un recurso que siempre usé. Luego llegó la pandemia,
entonces exclusivamente virtual. Entonces, un montón de herramientas nuevas, lo que ustedes dicen, cómo todo lo que yo usaba en el aula lo puedo traducir a esta aula online, ¿no? Entonces los Mm, breakout rooms o el teléfono roto, no lo sé, unas formas de intentar como traer dinamismo a lo aislados que estábamos. O, o, por ejemplo, traer algo de movimiento. Entonces, si tenemos que escribir algo, pues tráiganlo. O sea, levántense, escojan algo de la habitación que tienen acá y muéstrenlo, preséntenlo. exacto. Ujú, Estrategias, ¿no? Y hoy en día, pues yo creo que estamos viviendo en un mundo híbrido, ¿no? O sea, la mayoría es online, la verdad, pero de vez en cuando pues se da una clase presencial, ¿no? Entonces sí, las ventajas, no desventajas, pero como los recursos que hay en cada en modalidad, es como un malabarismo, hay que ir aprovechando y adaptándose y claro. traducir. Ujú. Sí, Me gusta ese verbo, traducir. Es perfecto, ¿no? Para hacer la transición. Sí, sí, tienes que traducir lo online a lo presencial o viceversa, claro. Total. total. Hablando de eso, Sí. Sergio, ¿qué opinas de preparar a un estudiante para un examen internacional que debe hacer de manera online o de manera presencial? ¿Para ti es exactamente lo mismo o hay una diferencia en la preparación de esos exámenes? Yo creo que una de las ventajas que a veces, no, que no sé si lo hemos comentado, pero y esto ya atañe más a nivel de negocio, es que te permite hacer algo más personalizado que no cuando dabas clases incluso, incluso cuando estás hablando de un programa oficial de preparación de exámenes, que creo que en todos los centros se prepara igual. O sea, no cambia. El DL se prepara igual en todos los lugares. Pero lo que yo sí que he visto es que en el formato online, en verdad al estudiante lo que más le cuesta son las partes del examen donde hay una expresión e interacción, es decir, la escritura y el oral. La lectura y el audio, pues lo puede preparar en casa. Le puedes preparar algo, como has dicho, como ha hecho aquí Ambrit, en un Moodle o algo, lo puedes dejar ahí colgado con las soluciones y luego si hay alguna duda, no le encaja alguna respuesta, pues lo comentas en clase. Pero en cambio, el texto y el audio es algo que se tiene que hacer con el profesor delante, ¿no? Y aquí el formato online tiene un montón de ventajas para hacer esto. Primero, o sea, en formato online, por ejemplo, el oral, tú lo puedes grabar. Es muy de grabar, es lo que estamos ahora mismo grabando, tú puedes grabar el audio, ¿no? Ese audio luego se lo puedes pasar al estudiante para que lo revise con el feedback que le has dado y todo, ¿no? Incluso eso luego te puede servir como infoproducto para vendérselo a otros estudiantes, ¿no? Para que vean un ejemplo real de cómo un estudiante de nivel C1 ha sacado una banda 2, ¿no? Y a partir de ahí, pues oye, tienes un ejemplo real. Y con la escritura pasa también lo mismo, es muy curioso. Yo trabajo con Google Docs. Yo tenía antes los Google Docs llenos de anotaciones. Era una auténtica pasada. Me enviaban antes los textos, yo los preparaba en casa y luego usaba el periodo de clase, el tiempo de clase, para verlo todo corregido, ¿no? Y tenía pues mis propios códigos de colores, con los comentarios en Zoom, ¿no? Y era poco a poco ir viendo cómo había escrito el texto. Y ahí te das cuenta de que realmente que los estudiantes te estaban pagando precisamente por esas dos pruebas. Y estaban, yo creo que mucho mejor preparadas a nivel online que no tanto a nivel presencial. Mira, me ha hecho zoom aquí la cámara. Se vuelve loco. Voy a quitar esto. Sí, sí. Yo también le Perfecto. puse la opción y he visto que a veces se Sí. enfoca muy divertido, pero bueno. Wow, se me olvidó. Ah, sí, bueno, yo creo que una cosa que quiero agregar a lo que, pues, lo que estamos hablando es desde el emprendimiento, desde ahora que estoy en casa de él y todo el proceso, es más fácil escalar en formato online. Es Ujú. simplemente así, es como podemos vender más y reproducir, mejorar, de hecho, el mismo producto después de retroalimentación de cada grupo en vez de clases presenciales. Obviamente el profesor se mejora después de cada curso, entiende los problemas, se ajusta la metodología, etcétera. Pero yo creo que es mucho más fácil hacerlo online porque ya tienes todo ahí escrito, puedes verlo, editarlo, agregar imágenes, quitar el color, no sé qué. Entonces, no sé, ¿qué opinas, Sergio, tú en esta perspectiva? Sí, 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 sí. A ver, cuando has dicho escalar, creía que te estás refiriendo más bien al nivel de negocio. Bueno, al menos la forma. También, Ujú. también, La ajá, formación online, la gran ventaja es que es muy escalable, es decir, es una auténtica sí. pasada, ¿no? Hay una característica que tiene cuando tú vendes solamente formato bytes
Y es que el margen de réplica es casi coste cero. ¿Qué es margen de réplica? Que tú puedes crear un mismo producto y con 2 clics del ratón lo puedes multiplicar como Jesús con el pan y los peces, pues a un número ilimitado de personas sin tener que construir una clase o teniendo en cuenta pues la gente que cabe en una clase presencial ni nada, ¿no? Entonces, clic, 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 clic. Y esto a nivel online es una auténtica pasada para un negocio, para atender a más personas, ¿no? Y lo otro que me habías comentado que era la escalabilidad, que otro digo, escalabilidad como a nivel de contenido, que como que te mejoras como Ajá, profesor, ¿no? exacto. Eh, Mira, yo ahora no sé cómo va, pero hace años, em, no sé si habéis pasado o habéis sufrido alguna de estas evaluaciones como profesor. Me refiero a que hay muchos cursos de formación de profesores que se te cuela el tutor y se te colocaba detrás tuyo mientras tú dabas una clase real y te iba evaluando junto con los compañeros, ¿no? Claro, esto es comodísimo hacerlo ahora en el formato online. Se conecta alguien a una sala de Zoom, apaga la cámara, ahí es como si no estuviese Ya. nada, tú te pones a grabar también si quieres esto y luego te da el feedback. Y hubo una época en la que esto lo hacían algunos profesores, yo me acuerdo. Se metían o sea, se hacían como retroalimentaciones, hoy me paso por tu clase, tú te pasas mañana por la mía y me vas dando un poquito de feedback a ver cómo lo hago. Y esto, claro, lo podían hacer pues a millones de kilómetros, ¿no? Era gente que se colocaba en el otro y era increíble eso para mejorar las clases. No. Total. Yo creo que nosotros ahora mismo, sí, eso sucede, yo creo que a nivel universitario y obviamente si tenemos clases presenciales, pero sí, yo creo que es mejor la retroalimentación en línea porque es más al fondo el proceso, ¿no? Mm. Sí, sí puede ser como que de pronto esa distancia ayuda, como a que no sé, los comentarios sean un poquito más, sí, no sé cómo explicarlo, como esa distancia ayuda un poquito a que de pronto se reciban de otra manera. Sí, Eh, sí, sí. ¿Les parece bien si tomamos un descanso para el corte comercial y volvemos con la segunda parte del episodio? Perfecto. Antes de continuar, queremos abrir un espacio para que Sergio nos cuente un poco más sobre su libro, Cómo vivir como un profesor de idiomas online, sucio y capitalista, y también sobre su newsletter. Adelante, Sergio. Bueno, este es un libro que yo recomendaría a cualquier profesor, sobre todo profesor que estéis en plataformas o ya llevéis años dando clases particulares o en escuelas o grupales, físicas de toda la vida, y os planteéis un poquito, oye, ¿cómo podría yo vivir como profesor online? Y sobre todo, ¿cómo podría vivir con un negocio articulado de tal forma que no me tenga que pasar todo el día dando clases todas las horas con la agenda llena, ¿no? Porque yo creo que esto es lo que, pues oye, pretende lo que es un buen negocio, ¿no? Muchas veces a los profesores se nos olvida de que, oye, de que podemos vender más allá de cosas de nuestro tiempo, que no solamente son clases, ¿no? Y en este libro, pues bueno, desvelo un poquito cómo lo he hecho durante estos años, cómo pues empecé dando clases online de toda la vida, ¿no? Y poco a poco fue empezando a crear infoproductos, membresías, ¿no? Y a día de hoy, que ya no doy clases online, ya me he jubilado de las clases online, sí que tengo un negocio aquí de inmersión lingüística, pero bueno, que cualquier profesor que quiera vivir de su propio negocio, que eche un vistazo a este libro, que lo vais a encontrar por Amazon, tal y como ha dicho Daniel, bajo este título, y llega a todos los países. Os lo podéis descargar tanto en ebook como que os lo envíen en formato papel. Y en cuanto a mi newsletter, pues yo cada día envío un consejo de venta para todo aquel profesor de idiomas que se venda en internet. Son consejos para profesores de idiomas emprendedores, ¿eh? Que ya sabéis que tenéis la obligación de venderos en internet y sé que esto da mucho miedo, pues bueno, cada día un pequeño consejito en sergiodelgado.online. Excelente, entonces ya saben, el newsletter de Sergio Delgado y su libro Cómo vivir como un profesor de idiomas online, sucio y capitalista, disponible en Amazon. Bienvenidos de vuelta. Estamos con nuestro invitado, Sergio Delgado, y el tema emprendimiento como profes de español online. Sergio, en tu opinión, ¿por qué te parece que muchos profesores les cuesta considerarse ellos mismos como emprendedores? Yo creo que al número común de personas en este mundo les cuesta vender, en general. Les cuesta emprender, por supuesto, y luego les cuesta vender. Y en el sector, curiosamente, de la enseñanza, parece que todavía nos cuesta vender más. Y yo creo que viene porque tenemos una relación muy mala con el dinero. Es decir, tenemos una visión muy romántica de la enseñanza
Y creemos pues que no, que la enseñanza no se puede mezclar en una misma oración con dinero, negocio, lo podemos llamar al estudiante cliente, está mal visto que un profesor pues gane dinero por su formación y tal, ¿no? Cuando luego están todos quejándose de que cobran muy poco. Y yo creo que es algo genial. No sé realmente de dónde sale, la verdad, pero bueno, yo creo que en estos últimos años, sobre todo cuando yo he ido ya a muchos eventos formativos de profesores, ya se está empezando a normalizar la idea de que la profesión de profesor es como cualquier otra y tiene que estar bien remunerada, ¿no? Otra cosa, por supuesto, es que luego esto a la hora de la práctica, cuando tenemos que vender y estamos negociando con un cliente, con un estudiante, nos dé todavía un poco de reparo. Pero fuera de esa situación, cuando están los profesores entre sí, ya hablan de dinero, ya les parece pues bien, voy a subir mis tarifas, no hay ningún tipo de problemas. Así creo que poco a poco lo vamos viendo. Y ese es el gran problema que hay, ¿no? De que no. Es lo que comentaba, no sé si antes, Ámbito, tú, Daniel, que era como que el sistema educativo en sí, o sea, nosotros como alumnos nos han formado de tal forma que hemos nacido como obreros. Es decir, saltamos al mercado laboral como obreros y el hecho de que nos hagamos mayores de edad y tomemos la rienda de nuestro propio camino como profesionales nos da mucho miedo o pereza o no nos sentimos preparados, ¿no? Pero bueno, yo creo que poco a poco lo estamos viendo cada vez más, ¿no? Sobre todo a raíz del COVID y todo eso, de que ya existe esta vía y cada vez más se están sumando a ella. Yo creo que es así y es un proceso, ¿no? Que lleva cada profesor y se da cuenta de que, ok, yo también tengo las habilidades poco a poco quizás de vender y por los estudiantes propios, pues recibe el feedback sobre sus habilidades de la enseñanza, ¿no? Mm. Bueno, Sergio, entonces, siguiendo con la misma temática, ¿qué piensas a la hora de empezar su propio negocio, emprender? ¿Qué errores puede cometer este profesor? O sea, inicialmente. Ya te digo, el primero que te he comentado antes, ¿eh? Es el típico de creer que porque como mis clases son buenas se van a vender solas. Y no, no se van a vender solas. Tú te has formado o te han formado en este entonces para crear un buen producto, pero tú el buen producto lo tienes que envolver de alguna forma para que sea apetecible, ¿no? Y esto que es el envoltorio es lo que se llama la venta. Eso, si superamos eso, ya te digo yo que vamos a ir ya poco a poco yendo bien y vamos a superar el error número uno. Luego, otro error es que veo mucho, sobre todo ya profesores que empiezan a dar clases, es quedarse un poco con esta mentalidad del obrero que te he dicho, ¿no? Yo siempre digo ganar el premio al trabajador del mes. Ganar el premio al trabajador del mes significa que yo voy a ser muy valioso si me lleno la agenda a tope de clases, si estoy dando clases todo el día, eso es que te voy a tener un negocio pues que me va muy bien. Y en el fondo esa gente al final se acaba quemando. No le queda otro. Tarde o temprano acaba llegando a la conclusión de, oye, no puedo ganar dinero de otra forma que no sea invirtiendo solamente mi tiempo, ¿no? Otro error clásico, empezar demasiado barato. Esto nos pasa a todos, ¿vale? Porque estamos acostumbrados pues a las tarifas del profesor de academias que nos cobran, pues nos pagan 12 15 euros la hora y estamos pues aquí con esto, ¿no? Yo todavía estoy en el proceso. No sé cuál será mi techo de cristal, ¿vale? Pero yo voy subiendo poco a poco las tarifas y voy viendo hasta qué punto me incomoda ya haber subido ese precio, ¿no? Pero una cosa que descubres es que, sobre todo en el mundo online, hay alumnos con mucho dinero. Pero mucho dinero. O sea, es decir, que tienen mucho dinero, que igual se acaban de comprar aquí una tablet en el iPhone aquí o lo que sea del Apple. Es decir, que tienen dinero. Y dices, ojo, me está negociando este tío una clase por 30 40 euros la hora, pero si tiene dinero de sobra, ¿no? Y eso es una cuestión de que te tienes que ver seguro. Uno de los errores que tenemos es que no vemos seguros a la hora de vender. Tú ves a un profesor y el profesor siempre se tira hacia abajo, acepta que le renegocien las clases, el precio, que le cambien el día de clase, que sí, yo me adapto a tu calendario, es que no te gusta este temario, pues te cambio por otro temario, ¿no? Y eso es un error que hay que superarlo, ¿no? De que en el mundo online, el mercado online es el mercado más justo del mundo, pero a la vez también el que te pasa el sablazo, como te esconda en la cabeza, ¿no? Y por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Yo digo que cuando tú emprendes, empiezas también a convertirte en una persona nueva, en una persona, digamos, que empieza a tener autoestima y empieza, digamos, a ser consciente de lo que está vendiendo, vale dinero, vale su tiempo
y que dispuestos a ver quién tiene aquí la sartén por el mango cogida, pues soy yo, porque tú estás entrando en mi propio negocio. Mi propio negocio es mi propia casa. Del mismo modo que vosotros cuando alguien os viene a visitar, no abren el frigorífico, se come vuestra comida. Es decir, que tú no puedes negociar, que es mi casa, ¿no? Tú en mi casa te voy a tratar bien, vamos a hacerlo bien, pero que sepas que aquí tengo mis propias normas, ¿no? Y eso es un error que cuesta mucho y que hay que ir superando poco a poco. Qué interesante. Yo estoy pensando como en ese momento de mi vida que también sucedió así. Y me parece muy interesante. Creo que en la vida de todo profesor de idiomas está ese momento en que uno aprende, no sé, el valor que tiene uno y a poderlo anunciar y poder decir, es que es así y crecer, ¿no? Porque la idea pues, año tras año uno también tiene que cambiar el formato de cobro. Pero me parece muy interesante. Ambrita, a ti también te pasó ese momento en que dijiste, no, este es mi valor y dijiste, no, tengo que pararme fuerte y cobrar de esta manera. Yo creo que yo todavía estoy aprendiendo, como estamos, te digo y lo que acabo de decir Sergio, emprender también te enseña a respetarte a ti mismo, la autoestima y también te sientes seguro con tus servicios. Entonces, ahora mismo puedo decir que sí, yo no estoy cobrando lo que debería, pero estoy llegando poco a poco y lo que dijo Sergio también en su momento, subir poco a poco y ver a dónde va, Claro. ¿no? Cómo va, se soluciona todo. Pues Y al os final vais, yo creo, sí, sí, Sergio. os vais a dar cuenta de que vais a poder subir mucho. O sea, de que es que habéis empezado muy abajo y habéis subido. Esto lo pasa a todo el mundo. Es decir, todos los emprendedores siempre empiezan cobrando muy por debajo de lo que pueden cobrar, ¿no? Y luego te vas dando cuenta. Mira, yo tengo una tribu de profesores, ¿no? Que formo y asesoro y cada mes tienen un reto. El reto de este mes es subirse el sueldo un 10%. Que es tú qué locura tienen, un 10%. Es decir, vais a comunicar a todos vuestros estudiantes que vais a subir un 10%, que es enero de 2026, vuestras clases. No ha pasado nada. Es decir, les han enviado un email, oye, que a partir de tal día te subo un 10%, te subo, yo qué sé, cinco euros la clase. Y ya está. Y es que no ha pasado nada. Es decir, los alumnos lo han entendido. Y quien no lo haya entendido es porque ese alumno estaba contigo por el dinero, porque era barato. Y ya te digo yo que ese alumno, pues no merece la pena tenerlo en clase. Es la diferencia entre de tener un producto mercantilizado y tener un producto de valor, ¿no? Cuando tus productos son todos iguales, la única diferencia que hay que es el precio. Es un valor numérico. Entonces la gente, como no lo ve, siempre va a escoger el más barato, porque bueno, es el que tiene más ventaja, ¿no? Pero cuando tú empiezas a cambiar lo del precio por el valor y empiezas a diferenciarte, el alumno ve el valor y el valor no está relacionado intrínsecamente con el precio. Entonces puedes subirlo mucho más hacia arriba y Wow. venderlo caro. Pues Totalmente de acuerdo y también para agregar solo una cosita que los estudiantes, esto he visto muchísimo en Preply o estas aplicaciones en línea que los estudiantes antes no, o sea, antes sentía que tienen sentido, pero los estudiantes que siempre buscan profesores súper baratos de 5 euros, 7 euros y cambian solo por el dinero, nunca llegan a aprender nada. Esto he visto yo personalmente. Todos los profesores lo conocemos, lo sabemos, que sí, esto nunca va a funcionar porque primero cambiar tantos profesores no ayuda, luego cada persona tiene su habilidad y obviamente si es un profe hábil con formación, Mm. obviamente va a cobrar un poquito más de lo normal. De hecho, el alumno que más te va a molestar, el alumno que siempre te negocia los precios, el alumno que siempre yo que sé, no le gusta, es el alumno más barato. Tú empiezas a subir los precios y te va a pasar que te va a llegar un tipo de alumno que te respeta mucho más, pero mucho más. Y es curioso, pero es que es así. Si tú le das una cosa gratis, el alumno no lo valora. Si tú a un alumno le estás metiendo un filtro de precio elevado, el alumno te va a entrar en clase y te va a respetar mucho más. Y se trabaja muchísimo mejor con alumnos, entre comillas, caros que no con alumnos baratos. es cierto, eso es muy cierto. Hay un dicho que dice, lo barato sale caro. Claro. Mm. Después Ujú. suele pasar. Sergio, en este orden de ideas, ¿tú crees que es realista los profesores que nos escuchan en este podcast que puedan vivir de clases individuales como emprendedores? ¿O crees que hay que diversificar? Buah, depende. A ver, yo no viviría solamente de mi tiempo de vida. Es decir, no me gusta estar todo el día dando clases. Y luego aquí cada uno tiene que ver exactamente cuántas clases puede dar por día, cuántas clases tolera dar por día.
La verdad es que cuando te acostumbras a no vivir del tiempo, se vive muy cómodo. Es decir, yo lo que hago para vender es vendo infoproductos, formaciones online a partir de un email y lo máximo que hago es escribir ese email cada día, hacen clic y está todo automatizado. Me llega el dinero, ellos entran al curso y yo ya me olvido. No tengo que estar ahí impartiendo la clase. ¿Puedes hacerlo esto en formato one-to-one? Sí, puedes hacerlo, sin problemas. Vas a tener que vender más caro porque son clases pues más personalizadas y también con el tiempo lo que más seguro es que vayas a escalar a clases grupales. Y una vez tengas clases grupales, lo más seguro es que luego subas a una membresía, ¿no? De centenares de estudiantes, ¿no? Hay muchas formas de escalar. ¿Se puede vivir one-to-one? Sí, pero bueno, eso ya depende de lo que quiera cada profesor. Creo que sí, ¿no? Entonces, al final uno tiene que también entender que hay que tener estabilidad económica y obviamente uno por uno, one to one, no sé si funcionaría. A largo plazo, para empezar, quizás es la mejor forma, pero a largo plazo, al final, hay que ver cómo serían las cosas. Mm. Bueno, Sergio, y para terminar, nos gustaría saber como profesores si tienes algunas sugerencias, recomendaciones, consejos para empezar a emprender y también si uno quiere entrar en este mundo de emprendimiento como profesor, cómo debería ser la actitud, cómo debería ser, cómo son los primeros pasos, básicamente. Primero, os tenéis que formar como profesor de toda la vida, porque tú no puedes emprender en un sector que desconoces. Es imposible. Si yo no sé nada de bonsáis. Como no sé nada de bonsáis, yo no podría crear un negocio de diferentes pues, ventas de bonsáis porque no tengo ni idea. Primero te formas como profe, como que sea presencial. No sé si ya existirá algo online, en mi época no existía, pero si no, algo presencial, empiezas a dar clases presenciales, que como ya hemos dicho, no es tanto el salto luego al mundo online. Si quieres, mientras vas haciendo esta formación, pues te abres un perfil en una plataforma, estás ahí viendo un poquito, porque para eso valen las plataformas, para ver un poco cómo funciona esto de dar clases. Y a partir de ahí yo, cuanto antes, ya empezaría a crearme una marca online. El problema de la marca online, con nombre y apellidos que llamo yo, es que sí o sí, difícilmente al principio vas a tener que pasar por un nicho. Tarde o temprano tú te vas a tener que especializar porque ya te digo, si no te especializas tienes que cobrar barato, no te queda más remedio, ¿no? Pero sí que es cierto que hasta que no descubres, digamos, lo que sí que te gusta, lo que no te gusta y encuentras un poco lo que yo llamo meterte en la conversación mental del cliente, que vendría a ser tu cliente tipo, pues tienes que pasar tiempo y tienes que experimentar mucho. Para eso están las plataformas, para eso están las clases pues un poco genéricas online, ¿no? Una ya tienes esto, pues vas a, digamos, a ir creando una audiencia. La audiencia yo recomiendo no crearla en las redes sociales. Crearla en una lista de email marketing, en un CRM, si queréis con número de teléfono, pues muy cómodo hacerlo con email. ¿Por qué? Porque las redes sociales no son tuyas, al día de mañana te lo cierran y te quedas con cero audiencia y te ríes de todo. Y luego poco a poco, pues oye, a medida que vas creando más audiencia y ya llegas a un momento en el que, ya no puedo aceptar más alumnos en mis clases, empieza a escalar, empieza a subir poco a poco los precios y ahí a partir de ahí empieza a ver clases grupales, empieza a vender infoproductos. Mi primer infoproducto, por ejemplo, era un curso de pasados en español. ¿Por qué pude hacer ese curso? Pues porque había dado ya 50.000 clases de pasados, me las sabía de memoria y un día me puse aquí en Zoom, me grabé, lo empaqueté en un formato vídeo y lo vendí. Y a partir de ahí, eso es 100% escalable, no tienes que estar todo el rato haciendo eso. Y a partir de ahí ya puedes subir a la membresía y puedes ir subiendo. Pero bueno, fijaos que es un proceso muy lento, es muy lento, muy lento, muy lento. Y hay gente que durante este proceso se estanca, se queda cómodo. Es decir, pues yo estoy muy cómodo en plataformas. Pues vale, te quedan plataformas, ¿no? Pero que sepáis que podéis subir mucho más, mucho más, mucho más arriba si queréis hacerlo y estéis dispuestos a pagar el precio. Bueno, Ok. ¿Y cuál es el Sergio. precio? Ah, El tiempo. El precio es el tiempo y mucho esfuerzo. Hay una cosa que se llama, que aquí no se comenta nunca en los seminarios de formación de profes que emprenden, que es la carga de trabajo. Y creo que la carga de trabajo porque no es sexy, no es una cosa que hoy vamos a hablar de carga de trabajo, de por qué tenéis que trabajar 10 horas el primer año, ¿no? Y de no, 10 horas no, por favor, yo me hago unos reels aquí en Instagram, que es más divertido. Pues bueno, pues lo haces, pero que sepáis que vais a tener que cargar. Cuanto más tiempo dediquéis a esto, más rápido vais. Que no queréis trabajar 10 horas ni hacer incluso fin de semana y tal, pues bueno, vais a ir más lentos, que sepáis que el tiempo se dilata y vais a estar más años y ya está. es cierto, igual. Wow. También hay muchos tipos de profesores, ¿no? Con diferentes estrategias, diferentes contextos, entonces, y Claro. diferentes ritmos, velocidades, Mm, entonces, pues también depende. Y claro, poblaciones metas, ¿no? También hay Claro, que claro, darse claro, por cuenta. supuesto. claro.
Bueno, Sergio, Bueno, muchísimas gracias por A aceptar nuestra vosotros. invitación y por compartir tu experiencia sobre las prácticas docentes en línea y el emprendimiento de los profesores de español. A vosotros, oye, muchísimas gracias por la invitación. recuerden seguir a Sergio en sus redes sociales y suscribirse a su newsletter para recibir correos y mejorarse como emprendedores. Y a quienes nos escuchan, ¿cómo les ha ido en sus experiencias en clase en línea? ¿Tienen planes para empezar su propio negocio? Y si les gustó este episodio, compártanlo con otros profes de idiomas o estudiantes y síganos para no perderse de lo que viene. Hasta la próxima. Adiós.